عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من Bueno, hola a los que vean este video. El tema de hoy es el Islam. Y bueno, un tema bastante complejo porque comprender el Islam desde Occidente es una vaina bien complicada, no es tan sencillo. Entonces, antes de comenzar, quisiera pues saludar a quienes nos están viendo y además explicar que la idea central no es dar una opinión favorable o una opinión desfavorable respecto a una cultura, una religión, sino más bien dar como una visión general de lo que es el Islam, de lo que es una de las religiones monoteístas más importantes del planeta y finalmente de algo que nos compete a todos porque hay muchas visiones, algunas erradas, sobre lo que realmente significa esta cultura. Entonces, en la conversación pasada hablábamos un poco de cómo funcionaban las religiones politeístas y vimos que en los griegos el politeísmo generó una visión bastante interesante sobre un sistema político que es la democracia. Sin embargo, en el Islam es una religión monoteísta, es una religión que considera la existencia de un único Dios. No es un Dios diferente al del judaísmo ni al del cristianismo, es el mismo Dios. De hecho, ellos consideran que es el único Dios existente, es el único Dios real. Entonces, esto ya nos da una visión de la forma de ver y de la forma en que se relacionan ellos con la realidad, ¿sí? Esta religión parte de las mismas bases del judaísmo, por ende de las mismas bases del cristianismo. Sin embargo, se considera la última revelación de Dios, ¿sí? Para los musulmanes, Jesús es un profeta más,
existe María, la madre de Jesús. De hecho, todo un fragmento del Corán es dedicado a ella. Existe Abraham como profeta. Entonces, podemos ver que existe una relación profunda entre las tres religiones monoteístas, las principales del planeta. Sin embargo, las visiones se transforman en cuanto al sentido que se le da a la religión como una forma de vida. Aquí la religión no va a ser una cuestión de relación personal con una deidad, con un dios, sino que la religión se va a convertir en una forma de ver cada uno de los aspectos de la vida. Y ahí es donde Occidente tiene unas visiones bien extrañas, unas visiones bien particulares respecto a lo que es una religión. Entonces, el Islam nace aproximadamente en el siglo VII de nuestra era, o sea, el año 600, ¿sí? Nace a partir de un profeta, que es el profeta Mahoma o Muhammad, como los llamarán los musulmanes, y este profeta va a recibir por parte del arcángel San Gabriel un mensaje divino. Ese mensaje divino va a ser el último mensaje enviado por Dios a los hombres, porque Dios dice que las otras religiones monoteístas se han equivocado en la perspectiva que tenían de Dios. Entonces, al parecer, desde el punto de vista del Islam, se plantea que tanto el judaísmo como el cristianismo se estaba equivocando en la forma como aplicaban la religiosidad, y es necesario un último mensaje, y ese último mensaje va a ser el Corán. Hay unas particularidades, unos elementos bien interesantes respecto a este hombre Muhammad. Muhammad es hijo de comerciantes, es comerciante, se casa con una mujer que es viuda, y su primera esposa lo va a acompañar en todo el proceso. Él termina teniendo 7 esposas, y su esposa lo va a acompañar en todo el proceso de expansión del Islam. Él no era un hombre letrado, o sea, era un comerciante dedicado al dinero, pero no va a ser un hombre de letras. Por eso existe la idea dentro del Islam que un hombre como él no pudo haber escrito el Corán. El Corán es considerado una de las obras literarias más hermosas de la lengua árabe. El Corán es principalmente oral, no es un texto como lo conocemos hoy. Sin embargo, se va a hacer pasado a texto posteriormente, pero en sus primeros años se va a transmitir de forma oral, al igual que se hizo en el pasado con la Ilíada y la Odisea. Entonces esto nos da un marco desde el cual entender un poco cuál es la relación que existe entre la religiosidad y la visión que tiene el mundo árabe. Muhammad recibe este texto por parte del arcángel, y él comienza a aprenderse de memoria uno a uno los suras. A diferencia del cristianismo, en el Islam el texto no se divide en versículos, sino en suras, que son pequeños capítulos del texto. Elementos importantes. El Islam tiene como fuente 3 documentos centrales. En principio, el Corán, que es su libro, pero ese libro es la continuación de lo que había existido en la Biblia. Ahora, la Biblia es una construcción de hombres. La Biblia no es un texto escrito por Dios, es un texto escrito por hombres, ¿sí? Por eso existen los versículos de San Mateo, San Lucas. Son hombres que intentaron interpretar la historia de alguna forma, y que a través de ellos se expandía el mensaje de Dios. En el caso del Islam se considera todo lo contrario. Se considera que el Corán es el texto definitivo enviado por Dios, porque Mahoma simplemente va a servir como transcriptor de aquello que le dictaba a Dios. Entonces se considera el libro escrito realmente por Dios. Y este libro, el Corán, no solo es una propuesta religiosa,
no solo cuenta historias, como lo hace la Biblia o la Torá, sino que lo que va a hacer es una propuesta política, una propuesta ética, una propuesta pragmática de cómo debe vivir el hombre. Entonces, el Islam no puede ser considerado como una religión meramente espiritual, interior, individual. No, el Islam en sí mismo contiene una propuesta política y contiene una forma de entender la realidad social, ¿sí? Y esto genera unas grandes diferencias respecto a lo que es el cristianismo y a lo que es el judaísmo, puesto que el judaísmo y el cristianismo van a aceptar posteriormente la idea de la separación entre las esferas privadas y las esferas públicas, en busca de mantener sus relaciones con los poderes del Estado. El Islam no separa el Estado de la religión. Para el Islam todo debe ser un solo elemento. Entonces esto complejiza un poco la forma como se entiende el Islam, porque cuando escuchamos cosas como Irán, que es un Estado islámico, lo consideramos como algo arcaico, algo pasado de moda, algo que no tiene como una lógica, una razón de ser, pero en el Islam sí la tiene. El Islam no divide el Estado, no divide la política de la esfera privada. Entonces lo que tú eres como musulmán, como creyente del Islam, como seguidor del Islam, es lo que tú eres como ser. Tú no puedes dividir esos dos elementos, ¿sí? Entonces, por eso se convierte en un elemento tan complejo para Occidente. No es fácil para Occidente entender que una persona no pueda dividir su esfera privada de la esfera pública, ¿sí? Acá muchos puede que actuemos de una forma con nuestra familia, pero salimos a las calles a actuar de otra forma totalmente contraria. Y esta diferencia es lo que, para el último mensaje de Dios, es lo que genera un mal o una modificación, una mala visión de lo que es creer en Dios. Entonces el Islam se centra como una visión verdadera y única. Todos estos elementos son complejos, no son sencillos de entender. De cierta forma, el cristianismo permite que haya una fluctuación entre el creer y el no creer, entre el aplicar estrictamente sus normas y no aplicarlas. Entonces van solo los domingos a misa, rezan muy de vez en cuando y no pasa nada. Uno puede seguir siendo cristiano. En el Islam no, el Islam exige una aplicación de las normas muy estricto, y esto hace que las personas que realmente consideran el Islam su religión tengan una visión mucho más radical, o como se llamará desde la teoría, mucho más fundamentalista de ese campo de desarrollo espiritual. Entonces, cuando hablamos del Islam, hablamos de la visión, generalmente de la visión que Occidente tiene de ello. Los musulmanes han producido textos, han realizado estudios, pero estas visiones tienden a ser mucho más espirituales, o reflexiones mucho más centradas en la teología y no tanto en una explicación de qué significa creer en el Islam. Occidente, por el contrario, ha hecho una serie de procesos en los que analiza el Islam, pero siempre los analiza como si ellos estuvieran en una posición inferior. Creemos que ciertas consideraciones religiosas son mucho menos desarrolladas que lo que tenemos en Occidente. Y esta visión desigual entre Occidente y el Islam va a generar también un sentido
de rechazo y un sentido de dominación entre Occidente y Oriente. Y esto va a ser clave para el surgimiento de movimientos nacionalistas y de movimientos islámicos radicales, tal como el que conocemos hoy en día, que es Estado Islámico. ¿Sí? Cada uno de esos movimientos no va a ser gratuito. Si tu cultura, si tu forma de ser y existir, porque como ya lo dijimos, en el Islam no existe la esfera privada separada de la esfera pública, si esa forma de ser y existir es rechazada por toda una serie de naciones y es criticada por su forma, su visión de mundo, pues tú no vas a sentirte muy contento ni muy a gusto con ese tipo de culturas. Por eso, para el Islam, la occidentalización es la peor de las cosas que les puede ocurrir. El Islam considera que todo lo que viene de Occidente es representación de retraso y es una representación de la pérdida de las tradiciones, y sus tradiciones son fundamentales en el sentido en que su tradición es el Islam. El Islam no reconoce el paso del tiempo, y el paso del tiempo en el sentido en que si vivo en el siglo XXI, tengo que vestirme de la forma que se viste la gente en el siglo XXI. Para ellos no es así. Pueden existir muchas cosas modernas, computadores, tecnología, mas sin embargo eso no es razón para modificar mis tradiciones. Porque mis tradiciones fueron instauradas a través de lo que dijo Dios. ¿Sí? Entonces, es notable la relación tan fuerte que existe entre la fe y la forma de existir. ¿Sí? Y cuando Occidente aborda a Oriente, les va a decir, hey, modernícense, separen el Estado de la religión, actualicen sus visiones, actualicen su estructura de derecho. Pero Oriente dice que no, porque es tan sencillo como que los países musulmanes no firman la Carta de Derechos Humanos, porque un derecho humano no puede ser superior a un derecho creado o construido por Dios. Y es sencillo. Nada puede estar arriba de Dios. ¿Sí? Si una religión como el cristianismo acepta los derechos humanos, está aceptando que existe una estructura legal mejor que la suya. ¿Sí? Sin embargo, también es claro que para el cristianismo existen necesidades políticas y diversas dinámicas de poder que van a hacer que ceda el papel que tenía en el Estado a cambio de otras posibilidades. ¿Sí? El Islam no lo va a permitir, porque su visión es absolutamente unificada. Y esa unificación de la visión es lo que convierte esta cultura en algo tan complejo de entender para Occidente. Ahora bien, no existe una sola visión del Islam. ¿Por qué no existe una sola visión del Islam? Porque cuando el profeta Muhammad había ayudado a crecer la religión, llegó a un punto que la comunidad era tan grande que había necesidad de pensar qué iba a pasar después de que el profeta muriera. El profeta muere, el profeta es mortal, el profeta no es una deidad dentro de la visión islámica, y se van a crear dos bandos tras la muerte del profeta. Uno de ellos va a decir, la sucesión de poder debe ser a través de la familia, y como el profeta no había tenido hijos, sino que había tenido hijas, su yerno, Ali, debería ser el representante. Entonces esa era una opción. Sin embargo, la otra opción era que los amigos del profeta, los más cercanos, fueran quienes lideraran este proceso. Finalmente, estos dos grupos se van a separar y van a ser lo que hoy conocemos como el chiismo, que son los amigos de Ali, y el sunismo, que van a ser los amigos del profeta. Son dos visiones del Islam
Son dos grupos que los llaman la fractura del tronco principal del Islam. Uno de ellos va a ser un poco más tradicional, más ortodoxo, que es el sunismo, y el otro va a permitir otro tipo de visiones respecto a la base, al tronco base, que es el chiismo. El sunismo representa el 90% de la población musulmana en el mundo, mientras que el chiismo representa el 10%. Y esto va a ser absolutamente importante. ¿Por qué? El único país chiita en términos prácticos, en términos concretos, es la República Islámica de Irán. Mientras que el resto de países, muchos de ellos suelen tener una mezcla entre musulmanes y entre sunitas y chiitas, pero el sunismo es el que manda. Si vemos los Emiratos Árabes, Qatar, Yemen, Arabia Saudita, son fundamentalmente sunitas, ¿sí? Gran parte de las mezquitas que hay en Colombia, en general en América Latina, son sunitas y son la rama del Islam que más crece, ¿sí? Y esto va a ser fundamental porque Estado Islámico, Al Qaeda, Boko Haram, todos estos grupos tan radicales en su visión van a ser también sunitas. Entonces vamos entendiendo un poco que la dinámica global, la dinámica geopolítica también tiene que ver con una visión religiosa, ¿sí? Mientras que el chiismo se ha acercado en Irán, el sunismo ha crecido en todo el mundo de una forma un poco desbordada, pero también a través de las armas. Entonces en este momento histórico, cuando muere el profeta, existe esta división, y esta división también implica una relación diferente entre los poderes. Hay una pregunta y explica, dice que del Corán permite la violencia. Como decía, el Islam no tiene una separación entre la vida pública y la vida privada. ¿Qué implica esto? Implica que al ser una propuesta política, al ser una propuesta social, al ser una propuesta de gobierno, relaciona directamente todas las acciones que requieren una propuesta de gobierno, ¿sí? Cuando uno tiene un territorio, cuando uno tiene un estado-nación, pues debe tener varios elementos. Uno de ellos es unas características culturales, debe tener delimitado un territorio y además debe tener la posibilidad de protegerlo, ¿sí? Eso conforma un estado-nación. Pero el Islam en sí mismo se considera un estado-nación. Por ende, debe tener la posibilidad de defenderlo de ataques. Y su defensa va a ser a través de la guerra. La expansión del Islam fundamentalmente se da a través de la guerra, ¿sí? Es interesante ver cómo el Islam nace básicamente en dos ciudades de Medio Oriente, que es Medina y la Meca. Sin embargo, a través de los años va a llegar a dominar hasta el territorio que conocemos hoy como España, que va a ser todo el proceso de los califatos y del Al-Ándalus, ¿sí? 600 años estuvo gobernando el Islam el territorio que conocemos como España. Entonces, si uno va a ciudades como Salamanca, encuentra mezquitas o encuentra estructuras que son fundamentalmente islámicas, ¿sí? Tal como lo decía en una de las historias que publicamos, hay muchas palabras que usamos aún hoy y son hijas del Islam, como cuando alguien dice almohada, eso es una palabra árabe. Ojalá, ojalá significa si Alá quiere. Entonces, toda esta expansión se da es gracias a la guerra, ¿sí? Y ellos comprenden muy bien eso. Ellos entienden que la idea del Islam no es necesariamente la paz como la entendemos en Occidente, sino que va a ser el uso de la guerra en momentos de necesidad. Y momentos de necesidad es cuando se sienten atacados por otras culturas, como lo puede ser Occidente, ¿sí? Cuando
genera todos estos procesos de rechazo hacia la comunidad musulmana o incluso hacia la idea central del Islam, como ocurrió en Francia hace algún tiempo, con la idea de la laicidad, que no permitía que las niñas musulmanas pudieran llevar su velo a la escuela, por más de que ellas mismas lo quisieran. ¿Sí? Entonces, rechazar este tipo de expresiones culturales para un musulmán no es tan sencillo. No es tan fácil. El cristiano dirá, yo llevo mi religión por dentro y no tengo que expresarla hacia el exterior. Pero para el musulmán no es igual. No es lo mismo. Y eso es lo que de pronto a Occidente se le ha hecho difícil entender. Preguntan, ¿la expansión del cristianismo ha detenido la del Islam? No necesariamente. El cristianismo se expande fundamentalmente en los primeros 5 siglos y, como ya vimos, el Islam nace en el siglo 7. ¿Sí? Entonces, del siglo 7 en adelante el Islam se va a expandir y en la actualidad es la única religión monoteísta que crece. De las 3 monoteístas es la única que ha tenido crecimiento. De hecho, le ha logrado quitar muchos creyentes al cristianismo. Y esto preocupa a la comunidad internacional porque consideran que el Islam puede ser peligroso. Hace algún tiempo un escritor francés escribió una novela en la que ponía un futuro distópico en el que el Islam dominaba el mundo. Pues aunque a muchos les pueda parecer gracioso, pero esta idea de dominar el mundo existe dentro del Islam. Porque el Islam divide el mundo en 2 fragmentos. Por un lado está los creyentes, los que creen realmente en el Islam, los que nacen dentro del Islam o los que se convierten al Islam, y por el otro están los infieles. Los infieles son aquellos que no creen en el Islam. La única opción que se observa desde su cultura es convertirse al Islam o simplemente desaparecer. Si bien esta puede ser una visión muy radical de cómo se ve la realidad, y pues no cabe la generalización, a la luz de las escrituras, esto es la forma como ellos ven, ¿sí? Y esto es lo que se le hace difícil a Occidente. Occidente no entiende que la religión es una parte fundamental de la cultura. ¿Sí? Occidente, en su mismo proceso de modernidad, va a diferenciar la idea de religiosidad de la idea de cultura. Entonces, para muchos no va a ser importante la religión. La religión va a perder su punto central. Y en el Islam no pasa esto, porque el Islam no rechaza otras formas. No rechaza otras formas de expresión en el siguiente sentido. La Biblia, durante la Edad Media, era un texto prohibido. Y era prohibido en el sentido en que solo los curas o quienes tenían el conocimiento podían acceder a él. Era un texto en latín, era un texto en una lengua que no todo el mundo dominaba. Era un texto complejo, era un texto que implicaba una relación especial con Dios. Sin embargo, la primera parte del Corán le dice a su creyente, lee. En el Corán es fundamental leer, porque tú no puedes recibir la palabra de Dios a través de otra persona. Tú la recibes directamente de Dios, y el Corán es la fuente de la palabra. Allí es donde está Dios, porque Dios escribe ese libro. ¿Sí? Entonces, al no existir esa visión tan cerrada de que solo una persona o solo una entidad tiene la palabra, hace que el Islam comprenda, por ejemplo, la existencia de la ciencia. El cristianismo no. El cristianismo no va a aceptar la existencia de la ciencia. En el Islam sí. Entonces, hace algún tiempo un sheikh decía que si tú tenías un hijo enfermo, no podías esperar y sentarte a rezar para que Dios lo curara. Esa no es la visión del Islam. La visión del Islam, ¿qué va a decir? Va a decir, hey,
Dios puso a tus manos, a manos del hombre, el conocimiento de la ciencia y la medicina, y tú debes llevar a tu hijo al médico, porque Dios quiso que el hombre tuviera ese saber. Entonces no va a rechazar el saber, no va a rechazar la idea de verdad, ¿sí? El Islam lo que plantea es que existen una serie de conocimientos que tú debes obtener y tú como hombre tienes la posibilidad de obtenerlos. Y en la medida en que tú vayas conociendo eso, te vas a acercar más a Dios. O sea que no hay una separación entre el saber académico, el saber científico y la religiosidad. Todo lo contrario, la religiosidad apoya el saber científico. Y esto va a ser muy diferente respecto al cristianismo, que el cristianismo simplemente dice, tú no debes buscar la verdad porque la única verdad es la religión cristiana, es el Dios cristiano. Y esto va a hacer que la cultura islámica lleve y traiga gran parte de las obras griegas y se conozcan en Occidente gracias a las traducciones árabes. ¿Sí? Platón, Aristóteles, los grandes filósofos se van a conocer gracias a al trabajo de la cultura árabe, no gracias al trabajo occidental. Porque la cultura cristiana se cercó y se centró en su propia mirada de la realidad y no permitió que existieran otras. Y esto va a ser también una diferencia radical entre Islam y el cristianismo. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista más actual, cuando escuchamos hablar de terrorismo, lo primero que se viene a nuestras mentes es un hombre musulmán haciendo cualquier tipo de atentado, desde un suicidio hasta disparar o atacar con cuchillo en los trenes, como ocurría hace algún tiempo. Y cuando entendemos la forma como se ha relacionado Occidente con Oriente y vemos que Occidente ha aplicado un método de colonización y de destrucción de la cultura, pues entenderemos que para ellos Occidente pues ha sido lo peor que les pudo haber llegado. Entonces el terrorismo no es una acción islámica en el sentido en que siempre haya existido dentro del Islam una idea de hacer terrorismo. Sin embargo, en los últimos años sí se convirtió en un arma de guerra base de este tipo de movimientos. Pero esto tiene que ver mucho con una serie de malos movimientos que ha hecho Estados Unidos respecto a la cultura árabe. En los 70, Afganistán fue invadido por la Unión Soviética. Y esta invasión fue vista como algo extraña porque Afganistán es un país absolutamente pobre, es un país que no tiene un desarrollo en términos de recursos naturales o en términos de este tipo de cosas, no tiene un desarrollo muy grande. Y Estados Unidos aprovechó el momento para apoyar a los grupos tribales afganos y armarlos. En este proceso, cuando Estados Unidos manda, ellos no mandan un ejército regular, ellos no se enfrentan directamente con la Unión Soviética, pero sí mandan algunos expertos de la CIA a entrenar y armar a estos grupos. Entonces lo que termina ocurriendo es que estos grupos nacionalistas, islámicos, absolutamente ortodoxos, que son los talibanes que viven en Afganistán, pues le van a ganar la guerra a la Unión Soviética, demostrando su valentía, pero adicional van a recibir mucho conocimiento y muchas armas de Estados Unidos. Estas armas no van a ser recuperadas, sino que se van a quedar en el territorio y van a terminar siendo la fuente de muchos otros movimientos
porque de estos personajes entrenados por Estados Unidos va a surgir posteriormente Al Qaeda. ¿Sí? Esto es muy importante porque Al Qaeda termina siendo un movimiento armado por sus propios enemigos. Y esto no va a ser comprendido sino mucho tiempo después por la comunidad internacional. Entonces, Estados Unidos y en general la comunidad internacional en Occidente siempre ha tenido la costumbre de armar movimientos en espera de que esos movimientos luego, por el simple hecho de haber sido apoyados, van a responder con dádivas a las potencias extranjeras. Pero como ya habíamos dicho, en el contexto árabe, la colonización había sembrado mucho resentimiento respecto a Occidente. Y ellos no van a recibir posteriormente con dádivas al ejército norteamericano. De hecho, después de los atentados del 11 de septiembre, cuando invaden Afganistán, invaden Irak, no van a ser recibidos con alegría. ¿Sí? Entonces, hay que comprender que la dinámica geopolítica que se ha generado en Medio Oriente también ha implicado que Estados Unidos, países como Estados Unidos, Francia y Alemania, repiensen la forma como intervienen en estos territorios. Hoy, con el caso de Siria, que es un caso muy complejo porque es una guerra entre tribus que algunas dominaban más territorio que otras. Sin embargo, Bashar al-Assad, que era el presidente, era representante de una tribu minoritaria y las otras tribus le querían quitar el poder. Pero dentro de esas tribus pues hay diferentes etnias, porque en Medio Oriente pues no solo hay musulmanes de un solo tipo, sino que además hay etnias que los diferencian. Entonces, Occidente lo que simplemente lee es que hay unos malos y unos buenos. Es como una película gringa. ¿Sí? Entienden que hay un grupo malo, hay un grupo bueno, y el grupo bueno yo lo apoyo y al grupo malo yo lo ataco. Pero en estos casos no es tan sencillo diferenciar quién es el bueno y quién es el malo, porque tú puedes encontrar movimientos como por ejemplo los Peshmerga, que son grupos armados kurdos que atacan a los gobiernos que atacan al ejército de Estado Islámico, pero al mismo tiempo buscan defenderse de ciertos movimientos musulmanes que los atacan. ¿Sí? O encuentras otros tipos de ejército que quieren liberar Siria, pero quieren liberar Siria para instaurar un estado chiita apoyados por Irán. Pero al mismo tiempo hay otros movimientos que son sunitas y quieren dominar para instaurar su estado sunita. ¿Sí? Entonces los países no, dentro de su desconocimiento de la cultura interna del mundo árabe, pues no van a saber cómo apoyar estos movimientos. Entonces se complejiza la situación y Estados Unidos pues ya sabe la experiencia con los afganos y cómo se le devolvió todo el apoyo que dio en los años 70. ¿Sí? Entonces ya no lo van a abordar con tanta confianza, ya no va a ser tan sencillo. Preguntan, ¿han sido los medios de comunicación un artefacto más de la iglesia? En general sí, sí, o sea, en los últimos años tanto los cristianos como los musulmanes han desarrollado un fuerte aparato comunicativo. Desde el mundo chiita, por ejemplo, encontramos Hispan TV, es un canal musulmán chiita, representante de los intereses de Irán, pero también encontramos, por ejemplo, Al Jazeera, que es sunita y es representante de los intereses de Qatar, ¿sí? Pero pues también podemos encontrar canales cristianos que también, digamos que se centran más en lo espiritual. Esta sería la diferencia más grande entre esas dos visiones, que tú ves un canal cristiano, el canal del Vaticano, por ejemplo,
y encuentras constantemente reflexiones respecto a lo espiritual, a lo individual. En el Islam pues no va a ocurrir esto por la visión unificada que tienen ellos del ser. Entonces encontrarás que Al Jazeera tiene una propuesta política, tiene una propuesta propagandística y también tiene una propuesta cultural. Hispan TV lo mismo, tiene dentro de su franja, dentro de su contenido, uno puede encontrar elementos culturales, elementos religiosos, pero también noticias, pero también análisis político, siempre llevado a esa esfera de lo islámico, de lo musulmán, porque ese es su punto de vista, ¿sí? Entonces, por eso comprender Oriente, o comprender el mundo árabe, eh, o más aún para complejizarlo, comprender el mundo turco, persa, árabe, kurdo, no es una tarea tan sencilla. Y los noticieros de países que son en cierta forma menos cercanos a ser víctimas o a tener relación con el mundo musulmán, pues simplemente lo van a ver como una guerra entre malos y buenos, ¿no? Entonces, medios nacionales de Colombia van a ver a los grupos musulmanes como malos y a las fuerzas norteamericanas o a las fuerzas españolas, alemanas que están en territorio árabe los van a ver como buenos. Y no es necesariamente esa la visión que puede existir sobre el mundo musulmán, ¿sí? Más aún cuando un país como Colombia tiene la mezquita más grande de América Latina y es sunita, ¿sí? Entonces, muchas veces desconocemos la importancia que tiene el mundo árabe para un país como Colombia, no tanto porque lo queramos así, sino porque los medios de comunicación no tienen ni el conocimiento ni tienen el interés de mostrar esa realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo una persona de una mezquita me decía que gran parte de los nuevos conversos en América Latina, en específico en Colombia, son mujeres jóvenes. O sea, las mujeres jóvenes se están convirtiendo al Islam. Y esto generaría muchas preguntas. Occidente ha establecido la idea de atacar constantemente el Islam por la forma como se ve a la mujer dentro de la cultura. Sin embargo, cabría la pregunta de por qué cada vez más mujeres prefieren convertirse al Islam que mantenerse dentro del mundo occidental. Y ahí de pronto cabría preguntarse cuál es la visión real que tiene el Islam sobre la mujer. ¿Sí? ¿Será real la sumisión o será real o real y total la forma como se ve a la mujer? Porque el cristianismo también genera una dinámica bien particular respecto a lo que son las mujeres, pero esto no es abordado a profundidad, ¿sí? Si buscamos documentales sobre el feminismo en el mundo árabe, muy posiblemente encontraremos muchos, pero gran parte del análisis, como lo dije al principio, se va a hacer desde el punto de vista occidental y no va a lograr entender lo complejo que es el mundo cultural árabe. Así, hay otro elemento que es muy importante para el mundo árabe y va a ser el petróleo. El petróleo se va a convertir en un arma económica a nivel global. En los años 70, durante la llamada crisis del petróleo, básicamente los estados árabes que dominaban el 90% de la producción y que tienen la mayor parte de las reservas de petróleo, van a decirle a Estados Unidos: no queremos vender más petróleo. Entonces lo que hacen es reducir la producción y aumentar los precios a niveles exorbitantes. En ese momento, Estados Unidos va a vivir su primer crisis energética en muchos años, porque el petróleo llegó a un precio tan alto
que la gente hacía filas y filas para poder llenar un tanque de gasolina o para poder siquiera calentar los hornos que necesitaban para los inviernos. Ahí en ese momento el mundo árabe, representado por la OPEP, son los productores de petróleo, se van a dar cuenta del poder que tienen a nivel global y de cómo pueden dominar a un país como Estados Unidos. Es por eso el afán de Estados Unidos de desarrollar técnicas como el fracking. El fracking es una invención norteamericana en busca de salvar sus pocas reservas de petróleo y llevarlas al máximo para poder hacerle un poco el frente al mundo árabe. Pero esto va a ser muy difícil. Esto no lo van a lograr en realidad, porque las reservas de petróleo en el mundo árabe son mucho más grandes que las que pueden existir aún con fracking en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces este afán de intentar hacerle frente al mundo árabe es tan grande como el afán de hacerle frente a Rusia. Y se convierte en un juego de poderes de yo apoyo a una parte del mundo árabe, yo apoyo a otra. ¿Sí? En este caso el Islam chiita tiene un apoyo muy fuerte por parte de Rusia, mientras que la rama sunita en algunas de sus partes es apoyado por Estados Unidos. Entonces Arabia Saudita va a ser el gran aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo, mientras que Irán va a ser el gran aliado de Rusia durante mucho tiempo. Entonces también se convierten en fichas del juego geopolítico, pero hay que tener cuidado con esos apoyos por lo que ya le ocurrió a Estados Unidos con Afganistán. Nos pregunta en qué se basa la idea del mal en el Islam. ¿Es similar al cristianismo? Sí, o sea, pensemos que el Islam no rechaza totalmente la lectura bíblica cristiana, sino que lo que hace es explicar que el Corán es la última revelación de Dios. ¿Sí? Entonces lo que, digamos desde el punto de vista teológico, lo que se explica es que Dios, al ver que la gente estaba aplicando tan mal y que había interpretado tan mal todo lo que él había intentado decir, pues tiene que dar un último mensaje en el que se explique mucho más detalladamente cómo funciona, cómo debe funcionar una sociedad que que lo esté alabando, ¿sí? Entonces la idea de mal es exactamente la misma, porque el pecar, el hacerle daño a otro musulmán, el robar, el meterse con la mujer del otro, el cometer pecados, ¿sí? Pues va a tener como el mismo sentido. Si tiene la misma fuente filosófica, digámoslo así. ¿Sí? Entonces en esto no se diferencian mucho. Se diferencian más que nada es en la estructura a través de la cual este tipo de pecados se demuestran. Entonces, por ejemplo, dentro del Islam, un pecado es no rezar. Tú tienes que rezar 5 veces al día. Si no rezas 5 veces al día, ya estás cometiendo pecado. ¿Sí? Al mismo tiempo, comer carne de cerdo se convierte en un pecado, que es algo que viene desde el judaísmo. Sin embargo, el cristianismo lo borra un poco. Consumir alcohol es pecado. ¿Por qué? Porque el alcohol no permite que tú domines tus impulsos, y al tú no dominar los impulsos, pues no eres un representante de lo que Dios quiere. ¿Sí? O sea, cualquier fuerza extraña te podría dominar. ¿Sí? Entonces esta relación del mal y del bien tiene que ver fundamentalmente con cómo alabamos a Dios de la forma más consciente y más racional. O sea, termina siendo una religión muy racional. No es absolutamente irracional como uno pensaría de una religión. Tiene normas muy estructuradas, sobre todo para la protección de la umma o de la comunidad. ¿Sí? Cada una de sus normas va a ir en defensa de la comunidad.
La comunidad va a ser lo fundamental. Entonces, por ejemplo, otro de los pilares del Islam o de los elementos principales del Islam va a ser la limosna. ¿Sí? Cuando uno hace parte de un culto católico cristiano, existe un momento en el que se da una limosna o el diezmo en otras religiones más cercanas, más actuales. Ese diezmo, esa idea de la limosna en el Islam existe, pero en el Islam se explica como una limosna legal. Legal en el sentido en que debe estar regulada por algún estado o por alguna entidad que sepa que dirige esos recursos a donde los pobres, que son parte de la comunidad musulmana, pero que tienen necesidades particulares. ¿Sí? Entonces, es importante ver esta relación que existe entre cómo me protejo, cómo se protege la comunidad musulmana entre sí, pero al mismo tiempo también cómo cuido que la limosna no sea darle dinero a cualquier pastor sin saber que eso pueda terminar en una compra en una casa en Miami, mientras que él dice a sus feligreses que esto va a ser para los pobres. Entonces, grandes organizaciones benéficas musulmanas lo que hacen es obviamente apoyar a su comunidad musulmana y construir mezquitas, centros culturales donde además los pobres pueden tener dormida, comida, ¿sí? Entonces sí se convierte en una forma efectiva de proteger a la comunidad a través de una idea religiosa del bien. Entonces ellos no olvidan eso. Es una religión bastante interesante en ese sentido porque el Corán explica parte de la estructura política, pero viene apoyada de dos documentos más que son los hadices, que son los dichos o hechos del profeta, y la Sharia, que es la ley islámica. En los hadices lo que van a decir es explicar a través de historias qué hacía el profeta Muhammad en ciertas situaciones y a partir de esa idea construir una forma de ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cierto momento al profeta, no sé, alguien robaba y atrapaban al ladrón y le preguntaban al profeta, bueno, ¿qué hacemos con el ladrón? ¿Sí? Entonces el profeta, basado en una interpretación del Corán, diría a este hombre hay que castigarlo y quitarle las manos por haber robado. ¿Sí? Eh, y actualmente en muchos países árabes se considera que al que roba hay que matarlo o al que vende drogas porque ya ha violado una ley y adicional porque el profeta lo dijo. Entonces el argumento va a ser el profeta lo dijo y ya frente a ese argumento no puede haber una oposición a esa idea. ¿Sí? Entonces es una forma bien interesante de entender la realidad porque se fundamenta en una estructura legal muy bien diseñada en busca de mantener una vida comunitaria mejor. ¿Sí? Entonces por eso es una propuesta política, pero al mismo tiempo es una propuesta social de cómo se debe existir. ¿Sí? Entonces la no diferenciación entre lo religioso y lo político, lo religioso y lo legislativo, implica que todas las decisiones sean religiosas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, el aborto. El aborto puede ser una decisión legal, puede haber una visión legal sobre el aborto, entonces el aborto dice hay tres opciones centrales en las que una mujer puede abortar. Es una violación, malformaciones en el feto o la posibilidad de muerte de parte de la madre. Es una visión legal, a la luz de los derechos humanos, a la luz de todo un marco filosófico de Occidente y tal. Pero si le preguntáramos a la Iglesia Católica, ¿ustedes qué opinan del aborto? Pues ellos van a decir, no, eso es un ataque contra la vida, eso es una forma que no está bien vista por Dios y pues el niño pues debe nacer porque Dios así lo quiso.
eh, y la mujer pues se ve obligada a tener su hijo bajo la condición que sea, ¿sí? Entonces ahí hay dos visiones, una visión legal y una visión religiosa. En el Islam no existe una visión legal, porque la visión legal también es religiosa, ¿sí? Entonces esto va a generar unas dinámicas bien interesantes respecto a cómo funciona la vida social en Oriente. Por eso no es tan fácil entender quién es el bueno, quién es el malo, o tampoco es un juego del oeste en donde llega un grupo armado y simplemente roba un banco en un pueblo desconocido y organiza grupos de ladrones o este tipo de cosas. No, los grupos armados fundamentalistas islámicos tienen cierta profundidad en su forma de actuar y existe una explicación cultural para gran parte de las cosas que hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Estado Islámico surge en el centro de Irak porque las escrituras del Corán explican que ahí es donde se va a librar una de las últimas batallas entre el bien y el mal. Obviamente, para el Estado Islámico ellos son el bien, que está defendiendo una forma de ser, de existir, que es la única verdadera, que es el Islam, y la lucha va a ser contra Occidente y contra la occidentalización de la población árabe, ¿sí? Entonces, no es gratuito que existan ahí, que se hayan ubicado en ese territorio, sino que eso también hace parte de una lectura de mundo que solo tienen ellos. Porque el verde es tan común en temas relacionados con el Islam. Sí, el verde suele ser relacionado con temas musulmanes, sobre todo por el estado de Irán. No para todas las comunidades va a ser igual. Eh, por ejemplo, si recordamos la bandera de Irán, tiene rojo y verde. Pero si vemos la bandera, por ejemplo, de Estado Islámico, es negro y blanco, ¿sí? Entonces este color es más por todo el proceso de la revolución iraní, el Ayatollah Khomeini y todo este proceso cultural, pero no significa que exista como un color o una representación específica de este símbolo dentro de la cultura islámica. Y en eso también hay que ser muy cuidadoso en este tipo de cosas, porque dentro del Islam no hay muchas representaciones simbólicas que intenten dar el sentido de un dios o de un santo o de una deidad especial, porque ellos rechazan eso. De hecho, ellos plantean que el hecho de que en el cristianismo se considere a Cristo el Hijo de Dios es ya una visión errónea de lo que es Dios. Dios no puede tener hijos, porque Dios es Dios, ¿sí? O sea, entender a Dios como hombre, como ser, implica que lo están reduciendo al mismo nivel del hombre, ¿sí? Entonces no es un hijo de Dios, ¿sí? Para ellos es un profeta más, y un profeta que murió como muchos otros, o sea, no es el único que crucificaron en ese momento histórico. Entonces, por ejemplo, Alá, no existe una representación de Alá. Cuando ocurre el ataque a la revista de Charlie Hebdo, es porque ellos hacen como portada un dibujo, una representación gráfica de Alá. Y esto para el mundo islámico es una burla muy fuerte, porque Alá no tiene forma, porque es el todo, ¿sí? Y el todo no puede ser representado de una sola forma. Por eso de hecho dicen que Alá tiene 99 nombres. ¿Mm? Entonces, dentro de las mezquitas no hay representaciones simbólicas que lleven a creer en una deidad material, o en una deidad que pueda ser una persona, un ser,
sino que es algo mucho más abstracto. ¿Sí? Sin embargo, hay otra simbología dentro del Islam, como por ejemplo que el rezo siempre se realiza hacia la Meca, hacia Oriente. ¿Sí? Siempre todo rezo se realiza mirando hacia la Meca. ¿Por qué? Porque es en la Meca, en el lugar donde nace el Islam. Entonces siempre se va a mirar hacia los orígenes. Y entre otras, como que, bueno, el hecho de que las mujeres vayan cubiertas, eso también tiene una representación, la ropa de los hombres, la misma barba, el uso de la barba también tiene una representación, pero son elementos más culturales que se han ido mezclando entre lo árabe y lo musulmán y lo religioso, y no como en el cristianismo, que hay muchos objetos que en realidad son tomados de otra cultura, ¿sí? Así directamente, y modificados para el beneficio de la religión. Entonces, por ejemplo, en Estambul, la mezquita de Santa Sofía, bueno, la iglesia de Santa Sofía, en realidad eso durante la época griega era un espacio que era dedicado a el conocimiento. Sabemos que Sofía es conocimiento en griego, pero la iglesia cristiana lo transformará y lo convertirá en Santa Sofía como una virgen más, ¿sí? Que va a representar el conocimiento. Entonces termina siendo es como una modificación acomodada para poder, digamos, renombrar los lugares. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Espero que esta conversación sobre el Islam les haya parecido interesante y pues ya luego comunicaremos que va a ser la próxima conversación. Bueno, gracias a todos y buena noche.